¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Antes que nada, una gran felicitación a todas las mamás. Esperamos que el afecto que hoy les están demostrando sus hijos se prolongue a lo largo de todo el año, a lo largo de toda la vida. Por supuesto, quiero desearles para siempre lo mejor, que les regalen cosas bonitas, afecto, cariño y todo. ¿Sabe qué? Lo único que deseo es que jamás les regalen una plancha, porque eso sí es muy deprimente para cualquier día del año y sobre todo para el Día de la Madre. Hoy, con motivo de este 10 de mayo, tenemos un programa muy especial. Está con nosotros una persona a la que quiero, a la que respeto, a la que admiro y a la que ahora me une una nueva deuda. Gracias a él, pude escuchar de una manera diferente, renovada y con mucho más interés, es decir, pude disfrutar más la Pasión según San Juan, que es de Juan Sebastián Bach. Desde luego usted ya adivinó que se trata de un invitado muy especial que tenemos hoy, es Horacio Franco, uno de los mejores flautistas, no sé si del mundo. Yo no quiero compararlo con nadie porque no hay comparación posible. Es simplemente él con un sonido especial, un sonido que esta noche nos va a envolver. Y desde luego envolverá también su voz, que espero que llegue a través de nuestras líneas telefónicas. Horacio nos va a entregar una primera interpretación justamente de una obra de Bach. Adelante, Horacio, y gracias por venir y felicidades. Ahora vamos a decir por qué. Horacio Franco nos dejó sin aliento y nos dejó con muchos deseos de seguir escuchando sus interpretaciones, pero desde luego con muchos deseos de conversar con él. Es un gusto de veras tenerlo aquí, siempre es un invitado de lujo, y más ahora que está cumpliendo, ¿sabe cuántos años? 35 años de carrera profesional, 20 de ellos como director. Me gustaría que hicieras una división entre las dos experiencias, intérprete y director. Adelante, Horacio. Bueno, la carrera de flautista la empecé como tú bien sabes, pues desde chavito, desde los 11 años, con la secundaria, la flauta de la escuela, la flauta que se me implementa en la escuela, y me di cuenta que tenía mucho talento y facilidad para la flauta. Y con eso, pues tuve que convencer a mis papás de que quería ser músico, cosa que me fue muy difícil, porque para ellos la música no era una carrera, pero me fascinó a mí la flauta, pude muy rápido con ella, y también con esta chavita que tocaba el piano en mi salón y que oí por primera vez el piano oído de cerca, me entró un rayo de luz, así como en verdad, como un enamoramiento a primera vista con Mozart, con la música clásica. Me hice totalmente un freak, un fanático de esta música, y pues busqué mi camino por ello, ¿no? Entonces fue el instrumento que me tocó tocar. Perdón que te interrumpa. ¿Pretendías tocar desde el principio la flauta o quisiste, por ejemplo, tocar el piano y no pudiste por razones económicas? Exactamente, porque no había dinero en mi casa para comprarme un piano, y porque finalmente
pues no, me encantaba el piano, pero en sí, qué bueno que no fue así porque finalmente encontré en la flauta el camino en mi vida, pues fue como muy automático, eso fue casi como una epifanía, el hecho de poder oír a Mozart y de poder tocar la flauta y de definir mi vocación. Ya lo demás fue finalmente dándose solo. Dándose solo sí, pero a base de lo que tú decías, disciplina, trabajo y no creerte las cosas, simplemente decir, si yo quiero un buen resultado, lo tengo que ganar. Claro, claro, trabajando. Además descubrí en mi vida que sin trabajo el talento y la pasión pues no vale nada, ¿no? Porque finalmente ese es el gran problema con muchos de los talentos en México y en gran parte del tercer mundo, que finalmente se quedan sin poder resaltar, sobre todo en estas disciplinas que son tan europeas, entre comillas, ¿verdad? Porque finalmente son tan demandantes en el sentido estricto de la palabra, tan disciplinarias, tan de competencia, tan de entereza y tan de mucho trabajo, que solamente fue en Holanda donde me pude permitir ver cuando fui aceptado en el A conservatorio. los 17 años, además te fuiste Exacto. becado, que es una maravilla. Exacto. Además está la mejor escuela para flauta dulce. Estaba en ese entonces, estaba un maestro que ya no da clase, desgraciadamente, ya se retiró, pero que finalmente fue el que me aceptó y que me dejó todo lo mejor que pudo haberme dejado. ¿Qué tan difícil fue adaptarte a ese sistema de vida, a ese ambiente, a ese clima, a esa luz? Tú bien sabes que Holanda es un país difícil, es un país con un clima terrible, que nos damos cuenta. A mí me di cuenta mucho cuando llegué a Ámsterdam, cuando llegué a vivir a una democracia en los años 80 como tal, como Holanda, que finalmente, pues sí, en México vivíamos la dictadura perfecta de Vargas Llosa, ¿verdad? Cuando me di cuenta lo que es una real democracia, dije, ¿en qué estamos metidos los mexicanos? ¿Qué errores tan grandes históricos hemos tenido? Y qué mal administrados hemos estado en 500 años, porque en realidad ha sido mala administración de 500 años. Entonces ahí me di cuenta de muchas cosas que me despertaron después un sentido crítico de la vida. Te hicieron escuchar la música, la experiencia de estar ahí, ¿te hizo escuchar la música de una manera distinta? No. ¿O entenderla de una manera distinta? Entender la música como un trabajo disciplinario total y absolutamente metódico, total y absolutamente dedicado y devoto a una metodología sistemática de preparación. Alguien diría, no, pero el arte no es eso, el arte es inspiración, es arranque, es un flamazo, es una luz especial que te ilumina en un momento determinado. Eso se llama genética. Eso se llama genética y se llama una cuestión total y absolutamente orgánica. No, pero en realidad tú lo ves con Van Gogh, por ejemplo, Vincent Van Gogh, ¿no? El gran pintor. Van Gogh le decimos aquí, ¿no? Sí. Bueno, tú te acuerdas que bueno, toda la gente tiene idea de que Van Gogh, el genio que arrebatado que pintaba un lienzo, pues no, acaban de hacer una exposición en Holanda precisamente sobre lo minucioso y meticuloso que era en la cuestión estructural del dibujo y de todo el mito ese del arte arrebatado, pues queda afuera. Acabas de pronunciar una palabra clave, estructura. Acabamos de escuchar también una primera interpretación de una obra de Bach y estaba yo justamente leyendo un poquito para poder conversar contigo, que decía que la brillantez, la maravilla de lo que es Bach es estructura, es arquitectura. Claro, la arquitectura es la madre de todas las artes. La arquitectura finalmente es el pilar, el bastión el bastidor en el que el artista va a trazar su obra. Y eso lo tiene Bach, lo tienen los grandes genios creadores de la humanidad, finalmente. ¿Un intérprete necesita también de esa arquitectura? Un intérprete necesita de toda esa arquitectura y aparte de la arquitectura de la obra, necesita también de una gran dosis de creatividad y de poder resolver todos esos problemas técnicos. Esa creatividad, ¿a qué distancia te permite estar de la partitura original? Esa es una gran pregunta. Eres una luz de inteligencia tú. A la misma altura. ¿Por qué? Porque como creador, tú escribes una obra. Y si yo te enseño en el papel, mira, esta es una corriente de Bach como la que acabo de tocar, pues tú dirás, sí, qué bonito se ve, pero cómo suena, ¿verdad? Entonces, yo como intérprete, yo como recreador, tengo que tener esa soltura y esa solvencia sobre la obra, ese conocimiento sobre la obra, técnico de mi instrumento y conocimiento musical para poder realmente estar a la misma altura de la obra. Nunca de Bach, porque Bach es un iluminado. Sobre la obra, pero también sobre la vida del compositor. Dijéramos que no tanto, porque la vida del compositor es una cuestión también ajena, muy ajena a nosotros y a nuestra circunstancia. La inspiración de la vida, la inspiración en la obra
sobre la vida del compositor o del carácter del compositor y del género del compositor está en la obra misma, pero no en momentos que yo pueda decir, no, es que aquí Bach estaba enamorado o Bach estaba... No, la misma obra lo dice, ¿viste? No puedo saber en cierto sentido qué circunstancia de vida tenía Bach. Pero ¿cómo es posible entender la espiritualidad de Bach? Precisamente porque está contenida en todas las notas, en toda la morfología, en toda la sabiduría que tiene. Y sabes que Bach era un hombre con esa pasión, con ese amor a su Dios, con ese amor a la vida, con ese amor y con esa universalidad que tienen todos los grandes genios, pero lo empalma en su partitura a partir de su personalidad. ¿Qué circunstancias de vida tendría? No lo sabemos, porque hay compositores que son muy desconocidos o muy ignotos en su cuestión personal, por ejemplo, ¿no? Bach era un ser total y absolutamente espiritual, dedicado a la iglesia, finalmente, y a Dios, y a hacer 20 hijos, ¿no? A eso sobre todo, entre una cantata y otra le entraba la pasión. Exactamente. No, con todo respeto a esa maravilla. Ya están llegando llamadas. ¿Quieres saber qué te dicen tus amigos, tus admiradores? María de Lourdes Silva, quiero felicitar a la señora Pacheco y a Canal 11 por el premio entregado por la UNESCO. Felicidades por su invitado. Patricia Martínez, felicidades a la señora Pacheco por su programa. El aniversario de Aquí nos tocó vivir. Ojalá que nos dure muchos años y la pongan más días, ojalá. Para el maestro Franco, felicidades por ser tan excelente artista. A Cristina, darle las gracias por este regalo del Día de las Madres. Felicidades a ustedes que hacen muy bien su trabajo en el teléfono. Es tan impresionante esta obra de Bach de la que hablábamos hace un momentito, que te decía que te agradezco tanto que me hayas hecho oírla, escucharla de otra manera. Fue lo que interpretaste justamente en Bellas Artes para celebrar en abril tus primeros 35 años de carrera profesional. Yo tenía una información, me quedan 30 segunditos para hacerte la pregunta. ¿No tocaste por primera vez Vivaldi en Bellas Artes? Exactamente, fue un concierto de flauta de Vivaldi cuando tenía 14 años. Iba yo en el primer año del conservatorio, estudiaba violín, pero mi maestro de violín era el director de la orquesta de cámara del conservatorio. Entonces le pedí casi que subrepticiamente tocar de solista. Me mandó por un tubo, pero me oyó tocar la flauta y toqué ese concierto. Aquí me están mandando por un tubo a hacer un coro. Y lo hago con mucho gusto. Vamos a ver. Por fortuna estamos haciendo un alto en la celebración del Día de las Madres. Digo un alto para poder marcar nuestras líneas, nuestros números telefónicos y entrar aquí a conversar con un extraordinario intérprete y director. Me refiero a Horacio Franco. En el corte estábamos conversando de muchas cosas y bueno, dentro de un momentito vamos a retomar el asunto de cómo sonaba la música prehispánica, pues realmente, lamentablemente, nunca lo sabremos. Pero por lo pronto, él nos va a tocar algo que siente, que es la música más mexicana. Se trata de Velación Tzotzil, Danza de los Maromeros y 4 piezas yaquis. Esto es música indígena mexicana. Adelante, por favor.
Ahora, si nos tienes que decir qué es justamente, qué son esos cascabeles que llevas en la pierna y que hiciste sonar tan bien. Se llaman tenavares o tenávaris. Tenávaris. Son cascabeles que hacen con capullos de mariposa los yaquis. Los compro siempre que voy a Sonora, los compro ahí con los indígenas en las tiendas de artesanías, ellos los hacen. Y son capullitos de mariposa que los llenan de arena. Son instrumentos prehispánicos, precisamente. Ahora que te veía tocar, ¿cómo le das órdenes a tu cuerpo para tocar dos ritmos en dos tiempos distintos? ¿Cómo atiende tu cerebro a la flauta y cómo atiende a los tenávaris? Bueno, ¿cómo haces pues para darle de aprenderlo? No es una cuestión de aprenderlo. A partir de que tienes la coordinación y lo ensayas, vas moviendo el pie y vas haciendo es lo que hacen la flauta y el tamboril desde tiempos inmemorables, desde las culturas europeas. Son las mismas flautas prehispánicas también que tocaban con un tambor y lo vemos ahora con los indígenas. Hablábamos aquí de la memoria muscular. ¿Es importante? ¿Existen los músicos? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esa coordinación tienes que tenerla cuando tocas el piano. Como yo he aprendido obras también con dos flautas a la vez, como la que me hizo Daniel Catán. Obviamente tienes que aprender siempre lenguajes diferentes, pero esos lenguajes obviamente te cuestan cierto trabajo coordinarlos y una vez que los coordinas, pues ya lo tienes dominado, sobre todo cuando haces algo tantos años. Yo insisto en que estamos celebrando los primeros 35 años de la carrera profesional de Horacio Franco. Estábamos hablando también de su celebración en abril en Bellas Artes. Justamente tocaste la Pasión según San Juan, pero con los instrumentos de la época. Esto me gustaría mucho. Y segundo, pusiste un coro de 4 cuerdas. Eso sí no entendí de qué se trata. ¿Qué es? Bueno, el coro de la Pasión, ¿Pero la qué mayoría quiere decir de los de coros, 4 cuerdas? Soprano, alto, tenor y bajo. 4 tipos de voces, ¿no? Fueron 17 espléndidos cantantes. Sí. Y la Pasión según San Juan con instrumentos originales. Ese es todo un tema en México. Mira, yo desde que empecé en la dirección, desde hace 20 años, cuando Sergio Vela, que era director del Cervantino, entonces me invitó a hacer música judeo-barroca en el Cervantino, porque fui a Israel. Y me dijo, ahora que vayas a Israel, tráete música barroca en hebreo para que tú la hagas y la pongas. Dije, bueno, ok. Él me lanzó, ahora sí me dio el espaldarazo como director, cosa que le agradezco mucho a Sergio. Y finalmente empecé a trabajar con miras a hacer en México un grupo de música barroca con instrumentos originales. ¿Qué es esto? La música barroca, en la época barroca, obviamente tuvo una determinada imagen sonora que se hacía en las iglesias, en los palacios, porque nosotros éramos la servidumbre, dijéramos, musical de los grandes señores feudales, de los reyes, de los emperadores, de los príncipes o de la iglesia, como lo fue Bach también, ¿no? Cuando se industrializa la música, es decir, cuando la música pasa a formar parte de una industria, porque la revolución industrial y la emancipación que Beethoven le ocasionó, los artistas nos hacemos artistas escénicos, los músicos escénicos. Entonces pasas a formar parte ya de otra grey, dijéramos, laboral, muy diferente a la que teníamos en el barroco o en el clasicismo incluso. Los músicos pasamos a formar parte de un teatro. La música se revoluciona, la imagen sonora de la música se tiene que hacer más grande, se funda la orquesta sinfónica, empieza la carrera de director que tiene que liderar un gallinero, un grupo mucho más grande de 60, 70, 80, 100 músicos, cosa que nunca pasaría en la época de Bach. En la época de Bach eran grupos chiquititos, donde el director, desde el violín como Vivaldi o en el clavecín como Bach, daba la entrada y todo el mundo entraba. Pero tocaban en otro tipo de espacios. Es otro espacio diferente, los instrumentos tuvieron que evolucionar. Entonces los instrumentos que nosotros conocemos de la orquesta sinfónica, el clarinete, el oboe, el violín, el fagote, el corno, todos los demás, son instrumentos evolucionados a partir del siglo XIX para adelante, ya del siglo XIX tardío incluso. Entonces, la música barroca tiene una imagen sonora muy diferente a este tipo de instrumentos que aprendemos en los conservatorios o que tocan los músicos. Las orquestas barrocas tienen esos instrumentos que ya no existen, dijéramos, o que sí hay ahora, porque las orquestas barrocas en Europa tienen 30 años o 40 años ya trabajando profesionalmente, y en México no hay una sola orquesta barroca más que ahorita ya la Capela Barroca de México, que tuve a bien fundar como Capela Cervantina, pero que ya quiero institucionalizarla, Cristina. Ya nos merecemos los mexicanos una orquesta barroca permanente con instrumentos originales que le dé de comer a sus músicos. Instrumentos originales que hacen lauderos muy particulares.
Mira, ¿O no? no necesariamente tanto, los hacen, cualquier laudero puede construir violines modernos o violines barrocos, pero sí, como tú bien dices, los oboes barrocos, las flautas transversas barrocas, aquí no hay quien las construya, porque no hay mercado para eso, ¿viste? No hay nadie que a mí se me avería una flauta de estas y me siento a chillar. Tengo que ir a Holanda, donde están mis constructores, a que me las arreglen. ¿De qué son? Son esta que acabo, bueno, algunas son de, la grande es de madera de olivo, hay de maderas de boj, por ejemplo, que son maderas preciosas de europeas, hay algunas maderas mexicanas, incluso brasileñas, ¿no? Hay miles de materiales de que puedes hacer Sí, una cada flauta. madera te da un sonido diferente. Exactamente, exactamente. Horacio, están llegando muchas llamadas, alguna muy bonita y te la tengo que pasar. María del Carmen Ortega, no sé si el nombre te dice algo. Mi directora de la Escuela 35. Fue maestra de español y literatura, fui maestra maestra de español y literatura de Horacio en la secundaria número 35, Además la adoro. Vicente Guerrero. Él fue un excelente alumno de 10, sacaba primer lugar cada año y no queda más que felicitarlo por ser un gran artista. Me imagino Gracias. que en aquella época pasabas lista en la escuela diciendo Horacio Daniel Franco, presente. Exactamente. Franco Mesa, Horacio Daniel, yo número 7 de lista, todavía me acuerdo. Y la maestra Carmen Ortega, una gran ejemplo de veras de disciplina. Muy buena escuela, la 35. Las escuelas a donde yo fui, Cristina, tengo que decirlo, yo soy un ejemplo Escuela de pública. que en realidad las escuelas públicas sí funcionaban en México y me enseñaron a hablar, a leer y escribir de una manera impecable. Hay algo, bueno, hay muchas cosas que no sé de ti, tu infancia. Ignoro tu infancia. Mi infancia fue muy sola, porque fui un chico de 7 hermanos y tuve la característica de ser un niño muy echado a perder por 4 mamás, que eran mis 4 hermanas y mi madre. Y la figura de los 2 hombres hermanos fue muy ausente, y mi papá porque trabajaba como cantinero en el centro. Y nunca tuve realmente más que mis 4 mamás que me sobreprotegieron mucho. Pero tuve la fortuna de que mi papá se quedó sin trabajo cuando tenía 7 años. Y ahí mi madre se tuvo que poner a trabajar. Entonces perdí todas mis mamás porque se pusieron a las pilas mis hermanas y mi mamá. Y finalmente crecí un poco solo. En realidad crecí solo. Mi infancia fue muy solitaria y muy dedicada al estudio. Y por eso era yo tan nerd en la escuela. ¿Solo de qué manera? Solo de la manera, como me hicieron un niño muy temeroso a todo, me hicieron un niño muy introvertido, me puse a estudiar mucho, me puse a leer. Y antes de ser músico quería yo ser egiptólogo. Tenía yo la firme convicción de irme a Egipto para estudiar arqueología y arte egipcio y todo, pero fue hasta los 11 años en los cuales en que descubrí la música, por lo cual mi vida totalmente cambió. ¿La educación religiosa cómo fue? Nula, por fortuna. Por fortuna. Ningún concepto del pecado ni de la... Bueno, mis padres sí, pero como mis padres nunca estuvieron conmigo, realmente no estuvieron tanto conmigo en la cuestión, bueno, te digo, mi mamá y mi papá querían que hiciera la primera comunión y como yo tenía el concepto de Dios ya mucho más avanzado, porque había leído de los dioses egipcios, de la mitología griega, de la mitología romana, dije, bueno, ¿por qué hay tantos dioses? A ver, ¿y por qué me quieren convencer de uno solo y de una religión sola si hay muchas? Me están convenciendo de algo, de un corte. No queda más remedio. Sí, es una maravilla. Es una maravilla cómo te sella la infancia. Sí, cómo no, es increíble. Qué bárbaro, sí. Por las llamadas que está recibiendo Horacio Franco, nuestro invitado de lujo de esta noche, que es una noche especial porque es Día de las Madres, desde luego se nota el tipo de relación que tiene con el público que lo ha seguido a lo largo de muchos años. La señora Sonia Reyes dice, felicidades a la señora Pacheco por su excelente programa. Felicidades a Horacio Franco por haber alcanzado su sueño. Fuimos compañeros de escuela en la secundaria y los recuerdo siempre con una flauta en la mano y practicando todo el tiempo. Sonia Odelina Reyes, por favor que se comunique conmigo porque ya estamos haciendo reuniones de ahora que todos cumplimos 50 años. Vamos a hacer una gran reunión en junio y le digo a Sonia, por favor, comunícate. Fantástico. Déjanos tu número porque vamos a hacer una reunión de los compañeros Precioso. de la 35 que somos muy unidos, curiosamente, y nos queremos ¿Y mucho. desde cuándo son compañeros?
Pues desde 1974 que entramos a la secundaria. Sonia Reyes, sí. 40 años más o menos, sí, ¿no? más o menos. 75, 35, 37 años. Qué maravilla. Este nombre nunca lo había oído. Marioel Jiménez, un recado para Horacio. Que me perdone por ser la peor flautista del mundo. Lo quiero, que Dios lo bendiga. Te proporciono mi número celular. Dice que es la peor flautista del mundo, pero que te adora. No, nadie es el peor ni el mejor. Mira, eso de que me dicen, es que eres el mejor, no, todos somos diferentes y en la diversidad está precisamente el tesoro de la humanidad. Sí, en la diversidad, pero hay niveles de... Hay gente que se puede ganar la vida o que nos podemos ganar la vida como periodistas, como presentadores de televisión, como flautistas o como políticos. Y hay gente que no le sube el agua al tinaco para eso, pero no tiene nada de malo. Los talentos están en muchas partes. Está muy bien que el arte te permita vivir, que te dé para vivir, pero yo creo que tu relación con la música es de otra índole. Mi relación con la música es obviamente muchísimo más emocional, mental, de disciplina, de una manera de vida. O sea, no puedo yo dejar de estudiar un solo día. Es como mi religión, hablando de religión. Estábamos hablando como de eso. precisamente mi adoración por la música es precisamente, o mi adoración por Bach en ese sentido, por ejemplo, es casi una religión, porque finalmente lo que adoras, yo lo que aprendí a adorar desde niño no fue a un Dios, sino precisamente una parte bondadosa en nuestro cerebro que lo inventó, que lo creó, y que finalmente yo estaba convencido de eso, de que finalmente el ser humano está para hacer tanto el bien como el mal. Creces sin concepto del pecado, pero justamente yo te quiero preguntar, ¿cuál era tu idea del bien y del mal? ¿Qué es lo que estaba bien hecho y mal hecho? ¿Cuáles eran tus mandamientos? Pues es que, ¿Cuál mira, era tu credo? Como niño a mí me inculcaron mucho el miedo a un Dios, y yo, con mi lógica deductiva, decía, bueno, si Dios es bueno y está en todas partes, si es una maravilla y perdona y todo, ¿por qué existe este concepto de pecado? ¿Por qué yo me tengo que confesar ante alguien si yo soy un niño bueno? Yo sabía que era un niño bueno. Digo, obviamente no era un niño malo, ¿no? Claro que no eras un niño malo. No era un niño malo. ¿Qué niño es malo de naturaleza? Pues claro que ninguno. no. A los niños los maleas, y mi madre y mi padre me dieron muchos principios, por fortuna también, muchos principios de educación y de veras de trabajo y de amor al trabajo y a la disciplina que nunca se me van a olvidar. Y yo era un niño muy bueno. Entonces decía, todo esto no me cuadra, no me checa. Todos los dioses que yo había leído en las mitologías y toda la cuestión del concepto del pecado y el temor a Dios, que es totalmente ridículo y absurdo, porque ¿cómo le vas a temer a alguien que te ama finalmente? No. Es así como que, era así como que yo dije, no, nunca hice mi primera comunión por eso, nunca la hice y me negué a hacerla. ¿Para ti el pecado era, por ejemplo, no trabajar o sigue siendo? Sí, para mí el pecado es precisamente cualquier tipo de adicción que tengas y que te haga mal. Exactamente. Para mí el amor a ti mismo, como dicen, amarás al prójimo como a ti mismo, y es lo que inculco yo mucho siempre a los jóvenes cuando les doy conciertos didácticos. Ámense ustedes mismos, jóvenes mexicanos, porque además la juventud mexicana está en un momento de devaluación y de autodevaluación terrible. Sí. Terrible. Entonces, el hecho tenemos tantos valores buenísimos los mexicanos, tanta belleza en nosotros, tanta inteligencia, tanta creatividad, que no es posible que seamos un pueblo que estamos a medias todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad creo que no nos han enseñado nuestros padres precisamente, que nos deben planear, obviamente, con muchos años y con mucha pasión y dedicación a los hijos, no nos han enseñado a evaluarlo, a reevaluarlo. Pero ahí está el concepto del pecado. Por ejemplo, reconocer tus cualidades significa para muchas familias que eres vanidoso, y la vanidad es un pecado gravísimo. Entonces te dicen, qué bien haces esto, y dices, no, ¿cómo lo voy a hacer? Al contrario, lo estoy haciendo tan mal. Cada vez vamos más abajo, como si fuera un pecado justamente reconocer el valor de lo que haces. Claro, claro. Y eso es una de las cuestiones que durante 500 años el mestizaje de la Nueva España, el mestizaje ya mexicano ha sido, no desafortunado, pero ha sido muy vilipendiado por nosotros mismos, por los valores estéticos que nos ponen, por los valores culturales que nos ponen, y ahora por la comida chatarra que nos llega. Estamos obesos y estamos autodevaluados, y eso no tiene por qué ser, porque los mexicanos, si somos algo, es que somos un pueblo muy industrioso, muy creativo, y muy bello, sí. Además, yo tengo una amiga que era holandesa, que se iba a la plaza de Oaxaca a ver a los indígenas y dice, es que los hombres mexicanos son los más bellos del mundo. Sí. Digo, ¿te cae? Sí, y los ves, sí, es cierto. Además hay una belleza en los indígenas, en la vejez, increíble, que son absolutamente maravillosas. Increíble. Más llamadas para ti. Patricia García, quiero felicitar a la señora Pacheco por su programa y por su premiación. El señor Horacio Franco lo conozco del restaurante donde iba a comer en La Condesa
El 11 es el mejor canal. Ibas a la Condesa a comer a un restaurante. Pues sí, vivo ahí siempre. Ruth Lucero, a Horacio Franco quiero decirle que soy su fan. Admiro su vida, admiro su estilo. No sé mucho de música, pero me encanta escucharlo. Es un iluminado. Que me mande un saludo, por favor. Me llamo Ruth Lucero. Ruth, un gran beso, un saludo y un abrazo. Con Lola todo mi Martínez, corazón. amo a Horacio Franco, amo su versatilidad, amo su generosidad de compartir su talento con todos nosotros. Yo amo la forma en que se interesa por preparar a nuevas generaciones de músicos, siempre le está llevando algo y él siempre está aprendiendo algo y ahora se quiere estrenar como jazzista, cosa que me encanta. Sí, el año pasado. ¿Qué va del grave. barroco al jazz? Hay mucho trecho y hay mucho acercamiento. El barroco es una música en la cual tienes que improvisar en verdad sobre el texto, porque es una música que se presta mucho. Sí, la improvisación en el barroco es un deber. ¿Por qué? Del músico. Porque el artista en ese entonces tenía que glosar, lo que se llamaba glosar, las frases escritas, sobre todo en la música más simple, dijéramos, o en la música más lenta. Había las grandes obras de Corelio, de Telemann, por ejemplo, los adagios, los movimientos lentos, tenían versiones de ellos mismos ornamentadas, pero uno los podía ornamentar como uno quisiera. En realidad la ornamentación barroca es todo un tema de estudio en la música barroca. Son como indicaciones, es como un mapa de lo que debes hacer. Que el mapa está escrito y ellos mismos escribían a veces las improvisaciones, pero siempre lo dejaban libre. O sea, esta es mi improvisación, pero tú puedes improvisar como tú quieras. Ay, qué maravilla. No, los músicos barrocos eran muy improvisatorios. De hecho, el más grande improvisador al órgano era Johann Sebastian Bach. Pero curiosamente la música de Bach es tan profunda y tan monolítica que es muy difícil improvisar en Bach. Es muy complicado realmente improvisar y a veces no se Por la deja. estructura, no te deja entrar. Bach es un monolito, es un monolito de hormigón armado. Entonces, sí, en serio, Bach. Pero Vivaldi, por ejemplo, que es tan noble, Telemann, Corelli, siempre en sus movimientos lentos o en los rápidos también se puede improvisar muy Mencionaste fácilmente. a Vivaldi, el otro día escuché un cuarteto para guitarras de Vivaldi que es absolutamente maravilloso. Bueno, no hay un cuarteto de No es es un un concierto cuarteto. que se hicieron la transcripción. Se puede hacer la Sí, transcripción. yo hago muchas adaptaciones. De hecho, mañana con la FUNAM y el domingo voy a tocar como solista una adaptación, voy a estrenar una adaptación que hice de un concierto, ya la toqué en Sinaloa, pero la voy a estrenar aquí en México, la adaptación de un concierto para violín de Antonio Vivaldi, que como yo ya me agarré ya tengo todo el repertorio desde hace años, pues me estoy pepenando obras para la flauta dulce que no son para flauta dulce, pero que ayudan a la flauta a acrecentar el repertorio. Perdón que regrese a tu celebración en Bellas Artes, me olvidé algo. La versión que presentaste de La Pasión de San Juan es de 1725. 25, qué bien lo sabes. Sí, pero hay exactamente. varias versiones. Sí, porque la presentó varias algunas veces. escritas por él. Es decir, No, todas son de de él, pero él le hizo algunas adaptaciones después, la cortó, quitó algunas de las áreas que nosotros hicimos en Bellas Artes. ¿Y tú sí las tomaste? Yo las tomé porque son áreas muy difíciles, de veras de muchísima profundidad, dificultad para los cantantes, para la orquesta, y obviamente pues México se merece ya oír una Pasión según San Juan completa y con instrumentos originales. Pues esto te lo debemos a ti como tantas otras cosas que has enriquecido el ambiente cultural. No, has enriquecido nuestra vida a través de tus magníficas interpretaciones. Gracias. Lola Martínez, amo a Horacio, amo su versatilidad, pues justamente la acabamos de leer esta llamada. Guillermina Reyes, felicidades a Horacio Franco por sus 35 años. Es uno de los mejores artistas de México. Gracias. Felicidades a la señora Pacheco por 35 años de aquí nos tocó vivir. ¿Eres supersticioso? No, en realidad no. En realidad creo que todos los decretos que uno hace mentales son finalmente positivos o negativos y uno va modificando, y yo me lo he demostrado a mí mismo, uno va modificando su sino, su salud, su mentalidad, cómo te vaya en la vida con esos decretos. Es que pensé, tal vez le pase a Horacio lo que nos sucede algunas veces. Hay obras que no tocas porque en el momento en que le hiciste por primera vez te ocurrió algo negativo y dices, esta obra la dejo. No, nunca Jamás. ha pasado. Nunca me ha pasado eso, Cristina, porque creo que todas las obras que yo escojo en mi repertorio son obras que me quedan, que me gustan, y simplemente hay obras que no me quedan y no me gustan tanto y las toco menos, pero sin embargo, cuando las tengo que tocar, las toco con toda la devoción del mundo, porque finalmente lo que respeto en esta vida es la mente de un compositor. Ay, la mente de un compositor. La mente y la creatividad de un compositor. Volvamos a los dos aspectos de tu trabajo, como intérprete y como director. ¿Cuándo eres más músico? ¿Cuándo haces más música? ¿Cuando te acompañas de otros o estás tú solo? No, es que me encantan las dos cosas. Cuando estoy yo solo, soy yo mismo con mi flauta y con mi instrumento y soy yo el que está diciendo.
Y esa es una pregunta que nunca me habían hecho y que en verdad no sabes cómo me transforma en el concepto que tengo de ti ya como una gente en verdad, no inteligente, sino genial. No, Esa por pregunta es genial. Porque fíjate que cuando soy director, soy el líder de un grupo que está respirando a través de mis ideas, a través de mis sugerencias, pero que yo no soy nadie sin ellos. Es decir, la mayoría de los directores configuran su trabajo como simplemente yo digo lo que quiero y lo tienen que hacer así, sin cuestiones. Y la mayoría de los directores muy buenos, que yo conozco también muchos muy buenos, son los que dejan respirar a los músicos y trabajar de una manera total y absolutamente conjunta con ellos. Yo me considero de ese tipo de líderes, un líder que los valora tanto y que quiere que estén tan a gusto y sintiéndose tan buenos artistas como lo puedo ser yo, como lo puede ser cualquier director, que estamos colaborando juntos, que es una simbiosis total y absolutamente, y una corriente de energía positiva que se crea a partir de los cantantes y los músicos con los que estás trabajando. ¿Los ves a todos? Ay, los adoro a todos. No sabes cómo les agradezco No, pero que los trabajen estás conmigo. mirando. Los veo, los oigo, los siento y estoy con ellos, ¿no? Y cuando alguien no está conmigo, es simplemente, cuando se rompe la comunicación, lo siento muy fuerte también, lo siento muy fuerte. Tenemos muchas más llamadas. Tenemos deseos de que siga entrando su voz aquí a nuestro estudio de Canal 11, donde hoy de veras nos sentimos felices por tener un invitado tan especial. Es un amigo, una persona que nos ha dado lecciones de vida extraordinarias. Esas lecciones tienen que ver con la dignidad, con el sentido del honor, con el amor al trabajo y un amor profundo, no solamente a la música, sino a este país que tantas cosas nos ha dado. Sí, me han dado muchas cosas, pero siempre me toca un corte, tengo que aceptarlo. Sí, me dan mucho, pero no me dan más. Las voces de ustedes, la presencia de ustedes enriquece desde luego este programa y aclara muchas cosas, nos hace precisar ideas. Cuando escucho a Horacio Franco, efectivamente me siento feliz, me siento más serena, pero hay una sensación que no puedo describir, que es amplísima y sin embargo doña Eulalia, que nos acaba de llamar, dice lo siguiente: cuando escucho a Horacio Franco me inspira a ser una mejor persona. Gracias, señora Pacheco, por este regalo. Gracias. Te escuchamos, Horacio.
Oír tocar a Horacio es un privilegio, verlo tocar es una maravilla. Ahora que veía tus manos con esa agilidad, con esa sabiduría, pensé cuántas notas puede tocar un minuto, Horacio Franco. Nunca las he medido. Nunca, no tengo ni a ni mí, idea. era una de esas preguntas que van a salir seguramente en alguna revista. En alguna revista, ¿verdad? Sí. Hablábamos antes de el barroco y el jazz, y la improvisación en ambos géneros. Adelante, por favor. Bueno, en el jazz es fundamental tener un patrón e improvisar sobre ese patrón. Lo que oíste ahorita, lo que oyeron todos ahorita, es también precisamente una división, son variaciones sobre una canción popular, Dafne, de Jan van Eyck, compositor del siglo XVII, y que finalmente hace glosas y hace variaciones sobre la misma canción, sobre la misma melodía. Entonces, obviamente en el jazz hay algo de eso, con otro tipo de improvisaciones, con otro tipo de patrones, obviamente, pero es muy parecido. Y el disco que hice con esos tres extraordinarios jazzistas, Abraham Barrera, Adriano Oropeza y Aaron Cruz, que inclusive metimos clavecín también en algunas de las rolas, es eso precisamente. Son obras bellamente compuestas por dos de estos artistas y que finalmente hacemos improvisaciones sobre esas piezas, sobre esos patrones. Y en el jazz es una cosa muy, muy emocionante también y muy libre. Es algo que va cambiando permanentemente. Tienes una base, pero la puedes ir modificando de una función a otra. Claro, exactamente. Y eso es lo muy interesante. Y el disco que también te traje, el disco que grabé con los indígenas mexicanos, también es una cuestión de improvisación sobre sus mismos patrones, ¿no? Cuando yo fui a grabar con los indígenas a Chiapas, que son dos extraordinarios, un soque y un mam de Chiapas, los chiapanecos, los músicos indígenas son maravillosos y este maestro ya de 80 años que toca su flauta divinamente bien, pues obviamente toca su pieza y yo me metí dentro de su mundo y me traté de meter dentro de su idiosincrasia y su ideología para poder tocar con él y con el otro que toca la chirimía también. Entonces, evidentemente ahí hay siempre una apertura de un músico que tiene finalmente un bagaje y que puedes meterte dentro de otras mentalidades también. Lo que dices me lleva a retomar algo que te planteé hace poco. Para poder interpretar una obra, tienes que saber también algo del compositor y de su tiempo. Tienes que saber algo, exactamente algo de su mentalidad, de su entorno, pues, ¿no? Y tienes que oír cómo es la imagen sonora que quiere proyectar. En este caso los tenemos vivos a los músicos indígenas de Chiapas o a los jazzistas, por ejemplo, pero pues de Bach, ¿qué sabes, verdad? O sea, ¿cómo sabes? O sea, no sabes en realidad muchas de las cuestiones de composición, en qué momento de su vida las hizo. Y sin embargo, al ver la partitura... Pero hay un registro muy amplio, ¿no? Sí, pero no es tan certero en compositores más viejos o más antiguos, más del Renacimiento o de la Edad Media, y tú, con la misma partitura, tienes que verdaderamente dilucidar las emociones que están ahí. Y como la música es un lenguaje universal y las emociones son un lenguaje universal de todos los seres humanos, podemos saber que en Bach hay una dosis de espiritualidad, sí, pero hay una dosis también de erotismo, o hay una dosis también de amor, hay una dosis también de ira, hay una dosis también de misticismo, hay una dosis de cualquier emoción que tenemos los seres humanos todos. La única cuestión es que este hombre Bach lo expresa de una manera verdaderamente a años luz de distancia de cualquier compositor. La ética y la estética en la música. La ética y la estética, bueno, la estética es finalmente todo el estudio de la belleza y de lo que la música engloba, obviamente, como un arte y una esencia del ser humano. La música la tenemos precisamente como el lenguaje más rudimentario y más primigenio de los seres humanos, porque somos música desde que estamos en el vientre materno, desde que percibimos la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco, el pulso, somos música. Por eso es tan universal ese lenguaje, por eso es tan universal, nada más por eso. Y a partir de entonces el ser humano se ha comunicado a partir de palabras cuando nacemos y a partir de escritura de esas palabras, pero la música es lo más universal que existe. No hay nada más universal y comunicador del ser humano que la música. ¿En qué momento exactamente se escribe la primera partitura, Horacio? Esa es una gran pregunta porque la música europea ha sido o fue la primera en la cual los europeos inventaron un sistema de escritura musical, el cual le hizo a la música europea perpetuarse por 1000 años y ser, por decir así, la campeona de la ingeniería y de la arquitectura y el diseño musical. Pero no quiere decir que la música griega antigua no lo haya sido, ni la música egipcia, de la cual tampoco tenemos idea, ni de la música prehispánica, de la cual tampoco tenemos idea. Pudieron llegar a ver, o sea, fueron seguramente grandes músicas, pero no se les ocurrió, fíjate qué curioso, la escritura mesopotámica o la china o la egipcia de 4000, 5000 años, y a los europeos apenas 1000 años, pues, pero gracias a esa partitura, gracias a esa invención de la escritura,
se pudo perpetuar la música europea y por eso se hizo clásica. Por eso se llama la música clásica. No es porque sea más difícil, no, ni porque sea mejor, no. Las emociones son las mismas. ¿Esa primera escritura musical es lo que vemos ahora? Es muy similar. Se les ocurrió en un tetragrama poner un cuadrito o una bolita que indicaba una altura y otra y otra y otra y otra y otra y unas plicas que indicaban la duración, unas líneas verticales que indicaban la duración. A nadie se le ocurrió antes. ¿De quién es la primera partitura que aprendiste a interpretar? La primera partitura que aprendí a interpretar pues, fue en la quinta de Beethoven, fíjate, en la secundaria. Qué maravilla. El himno de la alegría, la novena de Beethoven, perdón, la novena de Beethoven. No me hagan trampa, me quedan 2 minutos y ya están poniendo los créditos. Voy a gastar mis 2 minutos ampliamente diciéndole a Horacio lo que nos dice la señora Sara González. Felicidades a la señora Pacheco por tener a Horacio esta noche como invitado. Felicidades a Canal 11. Andrea Yolanda, saludos a la señora y felicidades al señor Franco por su preparación y calidad interpretativa. Les deseamos éxito. Gracias. Decías que sientes mucho respeto, un gran respeto por los compositores. ¿Estás componiendo algo? Nunca he compuesto ni compondré porque esa es otra profesión de la cual yo no estudié y no me siento Pero tú sabes las entrañas de la música. Sí, pero no. Imagínate, a mi edad ahorita tratar de definirme como compositor, tratar de definir un estilo y un lenguaje que sea mío, es total y absolutamente inoperante para mí. Yo soy intérprete, soy recreador y prefiero ser el recreador de obras. Me queda un minuto. ¿Qué sonido de la naturaleza te gustaría recrear con mayor exactitud a través de tu instrumento? El silencio. ¿A qué suena el silencio? El silencio suena, el silencio suena. El silencio cósmico debe sonar o suena a una frecuencia muy baja y total y absolutamente como un mantra, que es lo que siempre tengo en el cerebro cuando estoy tocando Bach, un cierto tipo de mantra universal. Qué bueno que estuviste aquí. Qué bueno que tuvimos oportunidad de celebrar contigo tus primeros 35 años de vida profesional. Qué bueno que existes, Horacio. Igualmente, qué bueno que existes. 35 años también y aquí nos tocó vivir. Somos coetáneos. Somos coetáneos. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo viernes para seguir conversando. A las mamás, muchas felicidades.